son varios los temas que queremos hablar con ella, es la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, a quien tenemos en línea. Le agradecemos su disposición a respondernos a esta hora de la mañana. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos Hola, días. ministra. Verónica Schmidt, Gerardo Gómez, le saludamos. Bienvenida, ministra. Sí, hola, muy buenos días a todos y a todas, y en particular a ustedes, Gerardo, Verónica, un gusto poder compartir con ustedes en este programa por primera vez, pero que no sea el único. No, por supuesto, encantados de que nos haya respondido. Para comenzar, son varios los temas, usted es su pega, pasar por todos los temas, tiene que ser vocera de todo. Entonces partamos por el primero, el último, el de la Fiscalía. El presidente propuso a Marta Herrera para ser fiscal nacional. ¿Aseguró los votos oficialistas, a diferencia de lo que pasó con José Morales? Bueno, a ver, lo que pasa es que aquí hay una propuesta de quina que elabora la Corte Suprema. Todos estos nombres fueron evaluados, fueron votados y fueron sugeridos en primera instancia por la Corte Suprema y pasaron esa prueba principal, ¿cierto? Ese chequeo principal, y luego nosotros tuvimos una primera selección dentro de esa propuesta de la Corte Suprema que, como ustedes podrán haber presenciado, ¿cierto? No contó con todos los votos, faltaron, recuerdo, 2 votos, y ahora volvemos a hacer este intento donde el Senado tendrá un rol importante porque ya sería la segunda vez. No hay opción que siempre inicialmente cuente con todos los votos porque hay distintas opiniones, y cuando el Ejecutivo escucha, ¿cierto?, recoge observaciones, se da cuenta que hay miradas distintas. Tenemos diversas posiciones en el Senado respecto a esto, pero consideramos que la decisión del presidente respecto a la propuesta de la quina de la Corte Suprema en relación a Marta Herrera es una buena decisión, se basa en principios que nosotros consideramos que son importantes relevar, tareas que son importantes de fortalecer en la Fiscalía Nacional. Marta Herrera igual tiene una experiencia importante en la Fiscalía, 21 años, ¿cierto?, con una trayectoria en la institución. ¿Ministra? Y particularmente la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica. Esperamos que esos elementos y además la perspectiva de género que le va a incorporar, no solo por el hecho de ser la primera candidatura mujer, sino por cómo la formación que ha tenido en esta materia, sean elementos que terminen pesando, ¿cierto?, y siendo considerados en el Senado. Pero el Senado obviamente va a evaluar su mérito y va a tomar la última decisión. Yo más bien apuntaba a que tuviera no todos, sino que los del sector, me refiero, por supuesto, sino que al menos los necesarios. Lo decía porque los 33, porque lo que se sabe, y eso en prensa lo sabemos, Carlos Palma y Ángel Valencia son los nombres que generaban mayor consenso. Entonces se la jugó aquí al parecer el presidente, pero uno para jugarse tiene que sacar las cuentas antes. Entonces sacó la cuenta antes, esa era, para allá apuntaba yo. Bueno, esto no es solo de cuentas, también tiene que ver con principios que uno quiere relevar, ¿ya? Y eso es lo que consideramos que tiene que ser determinante a la hora de evaluar nombres para la Fiscalía Nacional, y considerando obviamente que todos estos nombres fueron en primera instancia sugeridos por la Corte Suprema. Pero, más allá de más o menos votos, ninguna candidatura en sí misma da la garantía de poder ser aprobada por el Senado. Entonces, toda candidatura es una apuesta, pero que se basa obviamente en consideraciones y evaluaciones previas que hace la Corte Suprema y luego el Ejecutivo. Y en este caso, bueno, el presidente tomó una decisión que consideramos relevante, que tuvo que ver con recoger opiniones, tuvo que ver con el análisis propio de las trayectorias de las candidaturas que presenta la Corte Suprema, y en este caso no solo, como decía, por el hecho de ser mujer, sino que por la trayectoria, por su presentación respecto a las principales preocupaciones de los chilenos y chilenas que tienen que ver con la priorización de la política de persecución penal en los delitos de mayor connotación social, como los portonazos, terrona, los delitos contra la propiedad, y también por la perspectiva de género que le puede incorporar al trabajo de la Fiscalía. ¿Usted considera justa o no la visión que tienen algunos que Marta Herrera representa el continuismo de Jorge Abot? Bueno, es que yo creo que las opiniones son legítimas siempre, pero la promoción de los funcionarios al interior de las instituciones no es siempre continuidad, son parte de los procesos que tienen internamente. Pero bueno, las opiniones críticas están presentes desde antes para todos los candidatos y candidatas, y van a aparecer también una vez en los señalados los nombramientos, y es parte
del procedimiento, ¿no? Que existan esas críticas, pero insisto, la promoción de los funcionarios al interior de las instituciones no es signo de continuidad, y el trabajar con determinadas personas o con el fiscal o dentro de la Fiscalía Nacional o con exfiscales tampoco dice relación con que la candidata, ¿cierto? Marta Herrera no va a poder tener un sello propio, como mujer, como por su propia trayectoria, por su propio trabajo, etcétera. Sí, y lo mejor es poner el foco en justicia en esta conversación. Yo creo que cuando una mujer ha sido subordinada a la jefatura, no necesariamente es de continuidad primero, y además cuando nombraron a O, tampoco nadie lo cuestionó que sería continuidad a Sadas Chaguán, pero pasa particularmente cuando se trata de mujeres, como si no pudieran tener un camino propio. Ahora, hablando de justicia, ministra, ha habido una mirada crítica también de por qué no ha sido la ministra Marcela Ríos la que ha estado más en la primera línea, no porque no haya estado trabajando en el proceso para poder reunir los votos en el Senado, que sí lo ha hecho, de hecho ha estado presente ahí, pero ha sido la ministra Analía Uriarte quien ha llevado la iniciativa primordial. ¿En qué pie queda o quedaría la ministra de Justicia si es que esta nominación es rechazada? A ver, no, es un trabajo colectivo. Claro, la ministra Uriarte es una ministra que tiene harta visibilidad porque está en el Congreso, es su tarea, es la ministra secretaria general de la Presidencia. Pero eso no quiere decir que la ministra de Justicia no es la que lleve este proceso, que además termina siendo una decisión del presidente de la República. Entonces son trabajos en equipo, y las evaluaciones que hay que hacer no es solamente al gobierno respecto a esto, también al rol del Senado, porque son distintos poderes del Estado, no se puede adjudicar todo al Poder Ejecutivo. E insisto, las propuestas no vienen del Ejecutivo, vienen de la Corte Suprema. Es la Corte Suprema la que hace el filtro inicial, es la Corte Suprema la que dice estas son las mejores candidaturas que tenemos. Oiga, ministra, no y eso no hace... Esto sería un fracaso de los tres poderes del Estado, y eso no solo de uno. No hace repensar... Porque están implicados tres poderes del Estado, entonces yo creo que lo otro es sacar cuentas más bien de carácter político que de responsabilidad institucional. No hace repensar, y que ha sido motivo también de debate, incluso desde lo que pasó con el fiscal José Morales, que hay que cambiar de manera definitiva la forma como se elige al fiscal nacional, y que esto se transforma al final en un debate estrictamente político, más que técnico, independiente de que es la Corte Suprema la que hace una primera nominación basada en ese criterio, pero al final termina siendo un debate súper político. Y eso es lo que hoy día muchos miran con un poco de desconfianza al decir no es posible que un cargo tan relevante como ese tenga que entrar en una disputa política para poder acceder a esa nominación. ¿Hay una reflexión en ese sentido, ministra, de hacer modificaciones en ese sentido? Ya, por cierto que el proceso es complejo, y sin lugar a dudas hay un debate que se ha abierto respecto a esto que amerita ser considerado. Porque efectivamente no se puede depender solo de las apreciaciones o políticas o posiciones o miradas personales que se puedan tener sobre cada candidato o candidata. Hay que tener una perspectiva sobre todo técnica, rigurosa, etcétera. Entonces es un debate legítimo y que yo creo que se va a ir dando, y el Ejecutivo siempre va a estar disponible para ser parte de esa discusión, siempre en la medida que responda a perfeccionar los procedimientos institucionales, con mayor razón cuando se tratan de una institución tan importante como la Fiscalía, que es un ente persecutor, ¿cierto? En momentos donde tenemos delitos complejos que están sucediendo en nuestro país y que requieren miradas integrales, que requieren alta responsabilidad y capacidad de llegar a puerto, de una respuesta contundente y que dé tranquilidad a la ciudadanía respecto a los temas de seguridad. Entonces yo creo que sí, que es un tema que el procedimiento ha sido complejo, que es complejo, que obviamente todos estos procedimientos pueden ser perfectibles, mejorables, revisables, y en eso el Ejecutivo efectivamente siempre va a estar disponible. Usted escucha a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, hasta ahora conversando con micrófono abierto. Ministra, ¿nunca se consideró aquí la opinión de los funcionarios del Ministerio Público? Se lo digo porque ellos han emitido un comunicado donde dicen que ella es el continuismo de Jorge Abbott y que avala malas prácticas. Rechazaron específicamente su nominación. No, o sea, a ver, primero
hay distintas asociaciones, son como 20 asociaciones. ¿Ya? Entendemos que hay una que se ha pronunciado, tienen legítima... La Asociación de Funcionarios del Ministerio Público. Exactamente. Pero por eso hay distintas asociaciones. No es representativo, dice usted. Que no estoy diciendo eso, estoy diciendo que son varias las organizaciones, esta es una la que se ha pronunciado, que es legítima posición y que tienen derecho a hacerlo, pero en esto se consideran varios factores cuando el presidente tiene que nominar. Y por cierto que también la Corte Suprema. Entonces hay todo un procedimiento previo y ahora ya, bueno, tenemos una candidatura, esperamos que el Senado tenga todos los elementos sobre la mesa y pueda finalmente tomar una posición. Ministra Vallejo, quiero llevarla a otro tema. ¿Por qué es tan importante que los expertos del nuevo proceso constituyente sean remunerados? Bueno, el presidente lo ha dicho en estas tareas que son tan importantes, que requiere dedicación, que requiere tiempo, el que no haya remuneración facilita que solo las personas, expertos que tienen recursos, que tienen niveles de riqueza mayor puedan participar libremente y la gente que no tiene remuneración, no tiene situaciones más precarias, no pueda participar. Entonces, por una razón democrática, siempre es mejor que haya una remuneración a esas funciones cuando son públicas. Esto es como un principio que ha sido archidiscutido siempre en estas situaciones, como cuánto pone el Estado en remunerar funciones públicas para evitar que se perpetúen representaciones desiguales en las tomas de decisiones que son importantes. Ahora eso va a ser un debate, pero como lo ha señalado el presidente, hay temas que son fundamentales para la labor en igualdad de condiciones de tareas fundamentales como lo va a hacer la comisión de expertos. Y esa remuneración debiera ser similar, debiera ser, yo sé que no corresponde que usted nos diga un monto, pero para tener una perspectiva en relación a lo que fue el trabajo de los convencionales en la experiencia pasada, debiera ir en ese orden. También lo pregunto por la situación económica del país. ¿Cómo analiza respecto de una cifra que va a ser el siguiente debate que se viene? Sí, esa es una discusión que va a tener ahora el Congreso, ¿cierto? En el proyecto que además están preparando las distintas fuerzas políticas, porque el acuerdo que lograron los partidos con representación parlamentaria, un abanico muy amplio más de fuerzas políticas, lo van a materializar en una moción parlamentaria, una iniciativa parlamentaria, no lo va a presentar el Ejecutivo. Y es importante también tenerlo a la vista para entender cómo se va a dar el proceso. El proceso va a recaer en el Congreso, va a estar el acuerdo fue logrado por las fuerzas políticas con representación parlamentaria y va a ser presentado además la materialización de ese acuerdo a través de un proyecto que ellos mismos van a redactar. Y ahí van a dar esa discusión en particular. El Ejecutivo, efectivamente, como lo ha señalado el presidente, por una cuestión de principio, de transparencia, de tener una cancha más pareja, ¿cierto?, para poder participar en esa instancia de expertos, ha señalado que es mejor tener una remuneración, pero el monto y todo el debate de detalle eso lo va a dar el Congreso Nacional. Ministra Camila Vallejo, ayer en declaraciones de algunos personeros del Partido Comunes señalaron que respecto de este proceso constitucional que viene, dijeron que había excesivos elementos de tutelaje que limitaba la participación. Incluso están hablando de la posibilidad de implementarle cambios a este acuerdo que se firmó una vez que el debate se abra en el Congreso. ¿Hay espacio para modificar lo firmado por un amplio espectro de los partidos políticos? Bueno, a ver, lo primero es volver a reiterar que esto ya está en manos del Congreso Nacional y va a producirse una discusión, un debate y una votación. Hay distintas etapas. No olvidemos que fueron 3 meses de negociaciones, que no fue fácil para las fuerzas políticas llegar a acuerdos porque posiciones muy distintas tras el resultado del plebiscito del 4 de septiembre. Recordar además que el resultado de esas negociaciones responde a la representación de las distintas fuerzas políticas que existen en el Congreso que eligió la gente. Eso no se nos puede pasar por alto porque para poder tener la posibilidad de una segunda oportunidad de proceso constituyente, considerando que los momentos constituyentes no sean todos los años en los países, hay momentos clave donde están la situación que viabiliza o abre la posibilidad, abre la puerta a un cambio constitucional. Y ese momento constituyente es ahora y no es eterno. Y dado ese escenario, las fuerzas políticas dijeron, con voluntad, ¿cierto?, democrática,
abrir un nuevo proceso, y los términos de ese proceso los dan las posiciones que están representadas en el Congreso, que es el que tiene que votar por 4/7 un nuevo proceso constituyente. Entonces, esas son las condiciones sobre las cuales se genera un acuerdo, no es sobre el aire, no es sobre solo lo que piensa y considera mejor el Ejecutivo o una bancada en específico, sino que un conjunto muy diverso de fuerzas políticas, de la derecha, el centro, la centroderecha, la centroizquierda, la izquierda, etcétera, y en sus propias diversidades, para poder habilitar esto. Entonces, efectivamente, para nadie el resultado es el ideal, para nadie. Lo que pasa es que uno se pregunta cuánto se puede modificar. En el entendido que en el debate parlamentario hay posibilidades de ajuste, uno se pregunta cuánto se mueven las piezas. Eso lo va a determinar el Congreso. Obviamente siempre yo creo que, sobre todo de los que no suscribieron el acuerdo, va a existir la tentación de buscar las excusas para no facilitar que esto avance. Pero yo creo que el ánimo mayoritario que se expresó además en quienes firmaron el acuerdo va a estar por viabilizar, por buscar obviamente las precisiones al acuerdo, etcétera, ¿Ministra? pero por al final tener la posibilidad real de tener una nueva constitución. Algunas preguntas breves en beneficio del tiempo, porque queremos preguntarle sobre los 9 meses de gobierno, que están ya, el parto se ha completado, ¿no? Y quiero conocer su evaluación. Es como una guagua. Primero, la legitimidad del proceso. ¿No está en cuestionamiento, a pesar de todo lo que hemos conversado con respecto a la convención? ¿Como pregunta? No, en lo absoluto. O sea, yo creo que es muy saludable que finalmente se haya logrado un acuerdo, que no fue fácil. Ahora, ya, pero el resultado que salga aquí es legítimo, porque algunos cuestionan eso. Es que muchos han manifestado, de hecho, que no están de acuerdo con el acuerdo, pero que van a participar del proceso. Ya. En su momento, por ejemplo, con el acuerdo del 15 de noviembre también hubo muchos críticos, y en ese entonces yo también incluso, y al final igual hubo participación. Hubo harta participación de distintos movimientos, sectores, feminismo, movimiento medioambiental, etcétera. Entonces yo creo que esto no se acaba acá, tiene una discusión, muchas organizaciones van a ver cómo incidir, cómo participar, etcétera, etcétera. Y el presidente tiene que ser presidente, disculpe. Se la va dando también el proceso mismo de discusión y de participación de la gente. Disculpe que muerda su respuesta, lo que pasa es por el tiempo solamente. ¿El presidente tiene que ser presidente en todo este proceso de aquí hasta el final? A ver, nosotros hemos tomado una posición como gobierno que es, y de hecho se ha expresado en la conversación que tuvieron inicial con los presidentes de ambas cámaras por parte del presidente de la República, de dejar esto en manos del Congreso. Eso no quiere decir que el gobierno no pueda aportar, tener ciertas opiniones, etcétera, pero la palabra, cierto, la decisión final la está teniendo el Congreso Nacional, y eso se ha expresado en todo el proceso y seguirá siendo de esa manera. Nosotros estamos abocados a más en las 3 seguridades, en estar gobernando, en la materia de seguridad ciudadana, seguridad económica, seguridad social. De hecho, ya tenemos... ¿Pero van a mirar el proceso más de lejos? 180... Vamos a seguir acompañando esto mientras hacemos todo lo demás, porque como ustedes saben, podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y ahí estamos con... promulgar la ley de presupuesto, seguimos fortaleciendo los planes de seguridad, la ministra del Interior está avanzando en un diálogo en materia de seguridad, el presidente anunció el día antes de ayer un paquete de medidas legislativas, por ejemplo, para la tipificación del sicariato. Estamos también preparando un conjunto de medidas para enfrentar el costo de la vida a cargo del ministro de Hacienda, también Desarrollo Social, para enfrentar con mayores apoyos la situación en marzo hacia las familias trabajadoras de nuestro país, etcétera. O sea, Vamos a eso. Un punto de cosas para que nadie, bajo la excusa de que emitimos opinión sobre el proceso constituyente, pueda decir que estamos preocupados solo de esto y no estamos gobernando, porque eso sería una absoluta falsedad. Y dije, 9 meses, se cumplieron 9 meses, a veces los partos salen difíciles. El presidente sí ya hizo aquí su declaración que ayudó bastante probablemente para entenderlo, para aterrizar las cosas, cuando dijo realmente otra cosa es con guitarra. Entonces uno se entiende mejor la posición que él tomó, porque antes decía una cosa o cómo de hacer las cosas, y cuando uno está adentro cambian las cosas, el escenario es otro. ¿Cuál fue el principal choque que tuvo que usted aprender, o ustedes como gobierno aprender después de que el presidente dijo esto? ¿Dónde estuvo esa gran diferencia? Bueno, hay muchas cosas, pero es muy normal esto. Obvio, pero uno se da cuenta y dice, miren, esto yo hablaba más y no era así. ¿En qué?
no sé si hablar más, pero en todo, cuando uno postula un trabajo, va con propuestas, va con iniciativa e ideas, y obviamente después entrando al trabajo se da cuenta que hay que adecuar muchas cosas, entender varios procesos, etcétera. Y eso pasa también en el poder ejecutivo. La administración del Estado es compleja. La burocracia no solamente la conoce la gente, o sea, existe porque la gente se da cuenta por fuera de que hay muchos trámites, hay mucho papeleo, sino que es parte también de cómo se vive la administración interna del Estado y de los temas que hay que mejorar, porque muchas decisiones que tomamos como ejecutivo que apuntan a beneficios sociales, etcétera, las toma un día, pero se pueden ejecutar a veces en 2, 3 meses o en 6 meses, y eso es parte, lamentablemente, de los procedimientos internos. Pero entonces, su evaluación en estos 9 meses, ¿es que ha sido más difícil de lo que usted se imaginó? Sí es difícil, pero yo creo que estamos adecuándonos cada vez con mayor rapidez. Llevamos, como decía, menos de un año, solo 9 meses, y hemos podido implementar más de 180 medidas. Todos los meses actualizamos nuevas iniciativas, nuevos programas que están en ejecución desde distintas índoles, en materia de salud, en materia de educación, en materia de residencias para personas mayores, para hacer avanzar el Sistema Nacional de Cuidado. Entregamos ya las credenciales, aprobamos y va a empezar a ejecutarse el pago efectivo de las pensiones de alimentos, y generamos el mayor aumento del salario mínimo de la historia reciente. Aprobamos el acuerdo Escazú, que no se había logrado aprobar en los últimos años. Ministra, ¿van a firmar esta semana el TPP o no? Leí que esta semana firman el TPP, ¿es así? En fin, pero para terminar, digo que efectivamente todo esto es un aprendizaje como cualquier trabajo, pero lo estamos sacando adelante con no solamente mucha voluntad, sino que trabajo colectivo que está teniendo cada vez mejores resultados, y eso lo da cuenta, como te decía, que todos los meses estamos actualizando los avances de gobierno que van en directo beneficio para las personas. Todos los meses se suman nuevas iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas. Esto que le preguntaba exactamente con esas metas. Iban a firmar TPP, entiendo que esta semana queda cerrado, ¿se firmaba ya? Bueno, hay un compromiso de cerrar en este año, lo hicimos también respecto al acuerdo con la Unión Europea, que hubo una negociación importante ahí para mejorar las condiciones a favor de Chile. De hecho, para el tema de las exportaciones, incluso para las pymes, son avances significativos. Y ahora, como lo ha comprometido también la Cancillería y el presidente, va a cerrarse lo del TPP-11, entendiendo además que han habido conversaciones y acuerdos con los distintos países involucrados en el TPP respecto a los mecanismos de resolución de controversia y reabrir esa discusión más allá de este propio tratado. Entonces, consideramos que ese tema, que era prioritario para el Ejecutivo, tiene un cauce institucional entre los países de conversación, justamente para permitirnos a todos, en el marco del multilateralismo, tener y preservar nuestro derecho a tener estrategias de desarrollo productivas propias. Bien, ministra, sabemos que a las 9 tiene que exponer en otra actividad. Nos piden que también la podamos liberar para eso, así que le agradecemos mucho la posibilidad de haber conversado con usted después de estos primeros 9 meses. Esperamos que cuando, como decía Gerardo, la guagua esté también un poquito más grande, hagamos una evaluación. Salga sana. Que salga sana. Podamos hablar otra vez. Me tienen que permitir hablar de las medidas para poder evaluar. Es que el tiempo, mire... proceso constituyente, Fiscalía Nacional, la gente después cree que no tenemos opinión o cosas que contar. Sí, al final le alcanzó a enumerar usted algunas de que están en la desarrollo. Tarea de ser gobierno. Yo entiendo el interés, no quiero cuestionar eso, pero digo que para los auditores, ¿cierto? Que cuando tenemos que dar entrevistas muchas veces solo se nos va el tiempo hablando de esos temas contingentes. Es verdad, la contingencia se come de mucho. Las medidas concretas y se termina creyendo que no hay medidas concretas. Entonces es difícil evaluar al gobierno así, ¿no? Pero bueno. Gracias, ministra, por su tiempo. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Gracias. Que le vaya muy bien. 8:58. Dejamos hasta aquí micrófono abierto. Antes, ¿quién nos ha acompañado para mantenernos despiertos durante esta mañana? Sí, es Marley Coffee, un café 100% orgánico. Muchas gracias a Marley, que es un café para todos. Que esté muy bien. Hasta mañana. Buen día. Chao, chao. Verónica Smith